Amén, amado, gracias damos al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, Filipe Rey del Pino, en conexión con los hermanos de la radio y la predicadora. Saludamos a los hermanos que nos permiten salir también a través de la radio y a todos los hermanos que nos escuchan. Saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, le mandamos un fuerte abrazo y bueno, a toda su familia también. El Señor conoce, hermano. Gracias le damos al Señor por la vida del pastor, porque es de mucha bendición para nosotros. Gracias, Jesús. Y bueno, hermanos, gracias le damos al Señor por este día de vida en el que el Señor nos permite vivir, valga la redundancia, para poder seguir siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El Señor bendiga a los hermanos que nos van a escuchar a través de esta página de Facebook, La Última Trompeta, Filipe Rey del Pino. Y también estamos subiendo los videos, todavía no podemos transmitir en vivo porque nos faltan suscriptores, en la página de YouTube La Última Trompeta Filial Virrey del Pino. Así que le invitamos a que usted pueda visitar la página y se pueda suscribir para ayudarnos a poder llegar a otros hermanos, a otros lugares, a otros países. Vemos que la palabra está corriendo y llega a otros lugares. Así que gracias le damos al Señor, porque eso es a causa de que ustedes se van suscribiendo y van compartiendo, hermanos. Es importante, es una tontería suscribirse. Es gratis. ¿Vio? Es gratis, pero nos ayuda, tanto a nosotros como al pastor. El pastor tiene 300 y pico de suscriptores y también está transmitiendo él a través de YouTube. Lo pueden escuchar ustedes todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Perdón, ese era el horario anterior. Está a las 7:30 de la mañana, pastor, todos los días, de lunes a viernes, a través de la página de YouTube La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, a la cual le invitamos que usted pueda suscribirse, poner su me gusta y compartir para que la palabra corra y sea glorificada. También le recordamos que el día lunes nosotros también tenemos programa de radio a través del Facebook a las 10 de la mañana, hermanos. Así que le invitamos a que usted pueda visitar la página. Y bueno, hermanos, gracias le damos al Señor por eso. Tenemos reuniones en la iglesia, en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, la iglesia del Señor Jesucristo, los días jueves y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 10 de la mañana. Y aquí en el kilómetro 41-700, en la calle Colastiné 8066, tenemos reuniones de grupo los días miércoles a las 19 horas. Le llamamos reuniones de grupo porque somos un grupo muy pequeño donde nos reunimos para compartir la palabra, y el fin es que se pueda extender ese grupo se pueda agrandar y así formar la iglesia local. Porque creemos en la iglesia en cada localidad donde el Señor, como el Señor lo hizo a través de sus discípulos o a través del apóstol Pablo, Él le dio esa visión de extender, de edificar una iglesia en cada localidad y que todos los hermanos de la localidad se congreguen en la misma iglesia para dar testimonio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gracias al Señor por eso, hermanos amados. Gracias le damos al Señor porque Él nos fortalece y Él nos alienta. Y bueno, vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Señor, gracias porque tu guía, Señor, que es la palabra que tú nos das, Señor, siempre está en nosotros y con nosotros, Señor, fortaleciéndonos, guiándonos, alentándonos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y queríamos compartir con ustedes en el libro de Nehemías. Esta palabra estuvimos compartiendo el otro día con los hermanos y estuvo maravillosa la palabra. Y la palabra siempre viene en el momento justo, ¿vio? Para poder alentarnos, para poder fortalecernos, ¿vio? Y a veces uno cree que porque uno es cristiano no se desanima. Pero ciertamente que el desánimo muchas veces viene. Ahora, no tenemos que vivir en el desánimo, porque como el apóstol Pablo nos enseña en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, creo que vamos a leer ahí antes de ir a Nehemías, en el libro de 2 de Corintios. Alabado sea el nombre del
en el 10, 3 podemos leer en adelante. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Bueno, acá está hablando de otras cosas el apóstol Pablo, pero también tiene un poco de relación con lo que estamos hablando. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿no? No son carnales las armas de nuestra milicia, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y acá está hablando el apóstol Pablo de poder presentar el Evangelio y de poder derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y de poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿no? Y bueno, y vienen los pensamientos, venimos hablando mucho acerca de eso, vienen los pensamientos, y muchas veces los pensamientos que vienen son pensamientos que nos quieren desanimar, desalentar en cuanto a la obra de Dios, en cuanto al propósito de Dios. Cuando hablo de la obra de Dios no estoy hablando solamente de la iglesia local, de la evangelización y bueno, de otras cosas exteriores, sino también que hablo de la obra que Dios hace acá, en cada uno de nosotros, que es la transformación de vida, ¿no? Y el primer enemigo que el cristiano tiene es la carne. La carne se levanta por medio de argumentos, pensamientos, sentimientos, ¿no? Para desanimar al cristiano, para que el cristiano piense que ya no hay oportunidad. Si se cayó, se cayó, ¿no? Si se cayó en la carrera, se cayó, ya no tiene oportunidad. Pero no, la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que levantarnos, sacudirnos el polvo y seguir corriendo con la carrera que tenemos por delante con paciencia, dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Entonces, qué maravilloso que poder saber que las armas que nosotros tenemos para combatir no son carnales, ¿no? No es el carácter del hombre natural, no es el hablar del hombre natural, no es la fuerza del hombre natural, sino que las armas de nuestra milicia son espirituales poderosas en Dios. ¿Y cuáles son las armas de nuestra milicia? Y usted puede ver las armas de nuestra milicia ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Ahí están enumeradas. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el calzado que es el apresto del Evangelio de la paz. Fíjese, ahí está las armas de nuestra milicia. Y dice que son poderosas, ¿no? Son poderosas, porque no puede el Satanás ir contra ellas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, fíjese qué maravilloso. Y esa palabra veníamos compartiendo con mi esposa y con los hermanos en el día miércoles. Pero antes de seguirlo, voy a mi esposa que nos salude. A mí me gusta cuando mi esposa participa. Bendiciones, amados, Señor les bendiga. Gracias Amén. al Señor por otro día hermoso de vida que nos da. Y gracias al Señor porque hasta aquí nos ha sostenido. Que el Señor esté bendiciendo, que sea de mucho provecho la palabra, ¿no? Amén, gloria de a Dios. esta gracia maravillosa, como siempre decimos. Amén, Amén, gloria a hermano. Dios. Y bueno, y como vieron, participativos también de costadito. Gracias le damos al Señor, hermano. Entonces, vamos a ir a la palabra en el libro de Nehemías. Esdras y Nehemías eran dos hombres que Dios puso en su corazón el deseo y el anhelo de reedificar el templo de Jerusalén, de reedificar la ciudad. Dios puso ese anhelo, ese deseo, ¿vio?, en su corazón. Por ejemplo, en el caso de Nehemías, nosotros podemos leer ahí en el capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor. Y en el capítulo 1 dice, en el capítulo 2 dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Era copero del rey. Tenía un lugar de privilegio, Nehemías. No le faltaba comida, no le faltaba calzado, no le faltaba vestido, no le faltaba casa, no le faltaba nada a Nehemías. Pero exteriormente hablando, pero algo le faltaba. Algo, y mire que nadie se dio cuenta a menos que solamente el rey se dio cuenta. ¿Por qué? Porque él era muy cercano al rey, era copero del rey, era un servidor oficial del rey. Y él seguramente que lo vería todos los días
¿vio? Y seguramente que cuando lo veía Nehemías veía alegría en su rostro, veía gozo, ¿vio? Hasta que un día vino la aflicción. Hasta que un día vino la aflicción a Nehemías y se notó. Se notó. Y entonces dice, sucedió en el mes de Nisan en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tolvé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había antes estado triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, ¿no? Se ve que cuando uno está enfermo, se da a entender que uno está enfermo por una apariencia de desánimo, de tristeza. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, ¿vio? Tuvo temor de lo que él estaba expresando a través de su rostro. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta? Fíjese el pesar que tenía Nehemías. Y sus puertas están consumidas por el fuego. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos, ¿vio? No se apresuró Nehemías en pedir. Primero fue y oró a Dios, ¿vio? Para que Dios esté en el asunto. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí podríamos leer en Nehemías 5:14, a ver qué dice ahí. Y todavía no entramos en el pasaje. Entonces dice en el 5:14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores fueron antes de mí, abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y el vino más de 40 ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor a Jehová. Fíjese, ¿cuánto durará tu viaje?, le dijo el rey Artajerjes a Nehemías. Y mire, nunca lo había leído. Y acá dice que su viaje duró 12 años. 12 años duró el viaje. 12 años tardó Nehemías en convocar al pueblo, en animarlo, en alentarlo, en fortalecerlo y edificar la ciudad. Fíjese, 12 años. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice acá la palabra del Señor, volviendo ahí al libro de Nehemías, está desierta, dice, y sus puertas consumidas por el fuego. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y al rey le agradó enviarme después de que le señalé el tiempo. Fíjese. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda de los del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en la que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Y vino luego a los gobernadores del otro lado del río, y le di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, pero lo oyeron Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, y les disgustó en extremo que alguno pudiese venir procurando hacer bien a los hijos de Israel. Y si Satanás no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios, ¿vio? Él no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Él quiere que nosotros nos desanimemos y desechemos la dirección que Dios nos da. Entonces, vamos a la palabra. Entonces, en el capítulo 4, versículo 10. Y Judá dijo, ¿vio? Porque hay oposición
de afuera y hay oposición de adentro en cuanto a la edificación. ¿Oposición de adentro, pastor? Sí, puede haber oposición de adentro. De adentro del cuerpo de Cristo, de adentro de la iglesia, sí puede haber. La palabra dice que sí, y ahora lo vamos a mirar. La oposición de afuera es presentada por Satanás. Él lanza dardos continuamente. Él está ahí, como leíamos el otro día en el libro de Primera de Pedro, como león rugiente buscando alrededor a quién devorar. Él quiere sacarnos a nosotros del cuerpo de Cristo, llevarnos afuera y devorar nuestra fe para que nunca más volvamos a la comunión, ni con Dios ni con los hermanos, y nos quedemos ahí tirados en el camino hasta que se produzca nuestra muerte espiritual. Fíjese. Entonces dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. ¿Vio? Satanás no quiere que nosotros edifiquemos el muro. ¿Qué es el muro? La protección. ¿Vio? ¿Y cómo está compuesto el muro? ¿Cómo está compuesta la protección? La protección está compuesta a través de toda aquella provisión que Dios nos dio en Cristo Jesús a nosotros. Entonces ahí adentro nosotros estamos seguros. Por medio de esa provisión que Dios nos dio en Cristo Jesús, nosotros vamos edificando no solamente el fundamento, sino, o mejor dicho, no solamente sostenemos el fundamento que ya fue puesto por el apóstol Pablo, como dice 1 Corintios capítulo 3, yo como perito arquitecto, conforme a la gracia de Dios, puse el fundamento, dice el apóstol Pablo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se sobreedifica, dice. Entonces, el fundamento ya está puesto. ¿Vio? Y el fundamento estaba puesto, lo que estaba derribado eran los muros, la contención. ¿Vio? Cuando no hay contención, el enemigo se puede meter por cualquier lado. Es como cuando usted no hace los muros de alrededor de su casa. Usted no hace los muros de alrededor de su casa y el ladrón se puede meter por cualquier lado. Entonces, ¿qué es lo primero que usted hace cuando compra un terreno? Limpia el terreno y hace el muro alrededor, para que no se metan los ladrones, ni animales salvajes, ni nada que pueda perturbar la paz de su hogar. ¿No? Entonces dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Satanás quiere que la obra cese, que el cuerpo de Cristo no se edifique, que la iglesia local no se edifique. Entonces, ¿él qué hace? Y se introduce por medio de pensamientos, se introduce por medio de sentimientos, se introduce por medio de situaciones, e incluso se introduce a través de hombres. Como dijo el apóstol Pablo ahí en el capítulo 20 del libro de Hechos, cuando él estaba haciendo su despedida en Mileto. Hechos capítulo 20, vamos a leer ahí, hermano. En el 20:29 dice, podríamos leer un poquito más arriba. En el 26 dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros, o de todos, porque no he rehuido de anunciar el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, por los que vigilan. ¿Qué es lo que vigilan los pastores? Vigilan que los hermanos no se desvíen de la fe. ¿Vio? Vigilan que los hermanos se mantengan firmes en la fe. ¿Y cómo hacen para vigilar eso? Y los alientan constantemente por medio de la palabra. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Dice, yo protesto, dice, en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de vosotros. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros. Le está hablando a los obispos, a los que vigilan, ¿no? A los que van a quedar al cuidado de los hermanos ahora. Dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán. ¿Vio? Entrarán. ¿Vio por qué es necesario edificar el muro? Para que no entren. Pero ahí dice que van a entrar.
Bueno, entonces es necesario que nosotros nos mantengamos firmes en la fe. Por eso Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Vio? Y ahí le estaba hablando del tiempo en que van a venir hombres perversos, corruptos de entendimiento. ¿Vio? Que van a ir detrás de las fábulas. Fíjese. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Esos no son hermanos. Dice, lobos rapaces. Hombres, vio, hombres corruptos de entendimiento, hombres que van a destrozar la fe de los hermanos, ¿vio? Llevándolo a los sentimientos humanos, llevándolo a fábulas, llevándolo a filosofías. Van a querer destruir la fe de los hermanos. Fíjese, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres, ¿vio? Estos no son hijos de Dios. Estos son hombres que están en medio de nosotros, ¿vio? Que nunca han decidido entregar su vida a Cristo, que viven conforme a las concupiscencias de su carne, ¿vio? Entonces dice, de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. ¿En qué tenemos que velar, Pablo? Acordándonos, dice que por 3 años, de noche y de día, no hemos cesado de amonestar con lágrimas en mis ojos a cada uno. Y ahora, después de haberlos amonestado durante tanto tiempo, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bueno, ese trabajo también estaba haciendo Nehemías con los hermanos allá en el libro de Nehemías. Dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. ¿Vio? La ruina es mucha. Hay mucha ruina que hizo Satanás en medio de nosotros. ¿Vio? Y estamos ahí como la sulamita que estaba mirando la mirra que caía de su mano, mientras que el amado está buscando tener comunión con nosotros. ¿Vio? Y entonces dice, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y lo matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió, dice, que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. ¿Vio? Seguían desanimando a los hermanos. Seguían. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y por los sitios abiertos, puse al pueblo por familia, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, contra la armadura. ¿Vio? Y no los puso solo, los puso con sus familias. ¿Vio? ¿Cómo está constituida la iglesia? Por familias. ¿Vio? Está constituida por familias. Por eso Satanás ahora en este último tiempo, lo que Satanás quiere destruir son las familias, quiere destruir los hogares. ¿Vio? Dice la palabra que en los postreros tiempos se levantarán los hijos contra los padres y los harán morir. ¿De qué? De disgusto. Pero ahí está la iglesia. Ahí estamos nosotros, para predicar esta gracia, para que esto no ocurra, para que el desánimo no gane en nuestros corazones y nuestra mente, y la obra del Señor no se lleve a cabo. ¿No? Sino que podamos mantenernos firmes en aquello que hemos oído, esa palabra que hemos oído un día, que nos despertó a nosotros, que nos trajo al cuerpo de Cristo, que nos trajo a la comunión con nuestro amado Señor Jesucristo, y que nos sostiene hasta hoy. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus espadas. ¿No? Nunca tiene que faltar la palabra en nuestra boca. No solamente en nuestra mano, no nuestra Biblia solamente en nuestra mano, ¿vio? Tiene que estar en nuestra boca y en nuestro corazón. Así dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, ¿vio? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Vio? ¿Y eso para qué? Para poder levantarnos en fe, para poder levantarnos en el momento de la prueba. Y la prueba no va a venir así nomás, Satanás no viene así nomás. Dice que él anda como león. Y el otro día estábamos mirando con mi esposa un documental donde había un cachorro de león. Y fue atacado por
por una anaconda. ¿Vio? Él fue atacado por una anaconda y se lo tragó, entero se lo tragó. Y el león lo vio de lejos y vino con su pareja ahí y destrozaron a la serpiente, porque había una vida importante para ella ahí. Bueno, acá la palabra nos hace ver a Satanás como el león que anda buscando a quien devorar. Pero nosotros también tenemos de nuestra parte al león de la tribu de Judá, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Que cuando Él nos ve en peligro, Él viene y despedaza al enemigo, librándonos a nosotros de la mano del cazador. Después, entonces, por la parte más baja del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Y después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible. Qué maravilloso. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Jeremías dice: mayor es el que está con nosotros que... Jeremías dice que Él va caminando delante de nosotros como poderoso gigante. ¿Vio? En otro pasaje está, que ahora no me acuerdo, que dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estaba mezclando dos pasajes. Pero Jeremías dice que Él va caminando delante de nosotros, dice, como poderoso gigante. Él tiene cuidado de nosotros. Fíjese qué maravilloso. Entonces dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible. ¿Vio? Pelear, dice. ¿Vio? Tenemos que pelear. Hay una batalla que hay que lidiar, ya no contra nosotros mismos, ya no contra el mundo, contra Satanás. Satanás, la batalla que va a haber en el tiempo final, la batalla del Armagedón, mencionada ahí en el libro de Apocalipsis, la batalla que se va a librar es por las almas de los hombres. Y entre esas almas de los hombres están las de nuestros seres queridos. ¿Vio? Por eso el Señor le dice acá a través de Nehemías, le dice al pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor. Acordaos que el Señor está con ustedes. El Señor le dijo a los discípulos cuando estaba por ser ascendido al cielo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Todos los días. Y el Señor está con nosotros. Gracias, Señor Jesús. El Señor está con nosotros. ¿Para qué está el Señor con nosotros? Para fortalecernos. Gracias, Señor. En el día de la angustia. Para darnos fuerza. ¿Vio? Alabado sea el Señor. Gracias. Sí, amor. ¿Encontraste Primera de Juan 4:4. Sí. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque Sí. mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sí. Aleluya, gloria a Dios, ¿vio? Mayor es el que está en nosotros. ¿Y quién está en nosotros? Y Pablo dice: y examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, o no sabéis que Cristo está en vosotros. Dice. Gloria a Dios. No sabéis que Cristo está en vosotros. Y Juan dice: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? Y el apóstol Pablo en el libro de Efesios dice que el príncipe de la potestad del aire, Satanás mismo. ¿Vio? Satanás mismo, ¿sí, amor? ¿Qué leo? ¿Los dos? Pensé que iba así. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Fíjense, Él va delante de nosotros. ¿Y quién podrá hacer frente al Señor? Nadie le puede hacer frente al Señor. Entonces dice, volviendo ahí a Nehemías: después me levanté y miré y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. ¿Vio? El desánimo quiere venir. ¿Hace cuántos años que vení predicando la gracia? ¿Y cuántas tristezas y amarguras te rodearon? ¿Hace cuántos años que vení predicando la gracia y cuántos propósitos no se dieron? Pero la palabra del Señor dice: no temáis. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible. ¿Temible para quién? Para ellos. ¿Vio? Pelead, dice, por vuestros hermanos. Gloria a Dios. ¿Vio? Pelead. Hay una batalla que tenemos que lidiar. ¿Cuál es la batalla que tenemos que lidiar? La batalla que tenemos que lidiar es la proclamación del Evangelio en contra de Satanás, para que aquellos que amamos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor.
o sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No me acuerdo el orden. Sí, así. Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces dice, pelead por vuestros hermanos. ¿Vio? Nadie va a pelear por nuestros hermanos. Nadie va a pelear por nuestros hijos. Nadie va a pelear por nuestra esposa. Nosotros tenemos que pelear por ellos. ¿Cómo tenemos que pelear por ellos? Proclamando el Evangelio. No solamente con nuestra voz, sino con la manifestación de la vida de Dios que está en nosotros. Pelead por vuestros hermanos, dice. Es tiempo, hermano, que nos levantemos de la silla. Pero pastor, usted predicó hace mucho tiempo atrás que primero cuando uno llega al camino del Señor tiene que sentarse. Después tiene que andar y después tiene que estar firme. Bueno, ¿cuántos años va a estar sentado? ¿Cuántos años va? ¿Cuántos años va? Mire que nosotros para alimentarnos en lo natural, para alimentarnos con los alimentos que nos van a dar nutrientes, fuerza y vitalidad para poder en nuestra madurez poder ejercer nuestro trabajo como padre, como esposo y sostener a nuestro hogar, eso es un tiempo. Después es un sostén diario nada más. Pero si nosotros nos quedamos sentados de por vida, lo que nosotros vamos a generar es obesidad. Lo que nosotros vamos a generar más que salud es enfermedad. ¿Vio? ¿Por qué? Porque le vamos a dar al cuerpo más de lo que necesita y lo vamos a terminar enfermando. Entonces, es tiempo de levantarnos. ¿Por qué tenemos que levantarnos? Por nuestros hijos. Gloria a Dios. ¿Vio? Por nuestra esposa. Gracias. Por nuestros padres, por nuestros sobrinos, por nuestros tíos, por nuestros amigos. Decimos que los amamos tanto y estamos encerrados, sentados en nuestra casa, en lugar de ir a manifestarle la vida de Dios. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, pelead, dice, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Por todo tenemos que pelear. Por todo tenemos que pelear. Y cuando lo oyeron nuestros enemigos, ¿qué es lo que oyeron nuestros enemigos? Que estábamos dispuestos a pelear por todo lo que poseíamos. ¿Y qué hicieron nuestros enemigos? Le agarró miedo y se fueron. No, se levantaron con más fuerza. Se levantaron con más fuerza. Cuando lo oyeron nuestros enemigos, lo que habíamos entendido, ni que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Seguimos en la edificación. ¿Vio? Salimos del desánimo. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Amén. Dios está en el asunto. Fíjese qué maravilloso. Y ahí dice que habíamos entendido. ¿Vio? Que habíamos entendido. Qué maravilloso eso. ¿Vio? ¿Y qué pasa cuando uno entiende? Un hermano puso, creo que lo dije en el programa anterior. Sí. Un hermano puso un cartel en la iglesia. Cuando me enseñan algo, me puedo olvidar. Ahora, cuando me involucro en aquello que he sido instruido y soy partícipe en la edificación en la que he sido puesto para ser hecho partícipe, entonces aprendo. Ellos se involucraron. ¿Por qué se involucraron? Porque hubo un hombre que se levantó y que los alentó en el medio del desánimo. Ese fue Nehemías. ¿No? Los alentó a ellos. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor. Acuérdese quién lo llamó a usted. ¿Quién lo alistó a usted para la batalla? ¿Quién lo preparó a usted para la edificación? ¿Quién lo hizo a usted parte del cuerpo de Cristo? No fue usted el que se puso. Dios lo puso. Gloria a Dios. No lo puso solo, lo puso con otros hermanos. ¿Por qué? Porque sabía que el tiempo del desánimo iba a venir. Y lo puso con otros hermanos para que los otros hermanos sean instrumentos de las manos del Señor para que usted recobre fuerza. Fíjese. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor. Acuérdese quién lo puso. ¿Quién lo puso? Ahora, si se puso usted, bueno, tiene derecho al temor. Pero si lo puso Dios, ¿qué temor va a tener? Si el que lo tiene en su mano es el Señor. Y dice el Señor, yo tengo mis ovejas en mi mano. ¿Quién las arrebatará de allí? Y cuando lo oyeron nuestros enemigos, lo que habíamos entendido,
Qué maravilloso. Gloria ¿Qué a Dios. entendimos? Entendimos que somos parte de una edificación. Entendimos que el que está como aquel que es el fundamento, pero como aquel que es el arquitecto mayor de la edificación es el Señor. Y que los materiales que el Señor nos dio para edificar, esos son los útiles. Esos son los que no se echan a perder. ¿Vio? Cuando entendimos esto, ¿vio? Ya sacamos la vista del enemigo. Y el desánimo se fue. Cuando entendimos esto, dice, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. ¿Qué consejo? Esos pensamientos que el enemigo está lanzando, ¿vio? Y Dios lo desbarató. ¿Cómo lo desbarató? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Así Dios lo desbarató. ¿Vio? No temáis, dijo el profeta. No temáis, dijo el siervo de Dios. El Señor está con nosotros. Cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos. ¿Vio? Ya no seguimos considerando la mirra que goteaba de nuestra mano. ¿Vio? Nos volvimos. ¿A dónde nos volvimos? Todos al muro. Cada uno a su tarea. ¿Vio? Esa también es una manera de fortalecer a los hermanos. Saber que los hermanos no están solos. Saber que los siervos del Señor no están solos. Están aquellos que sobreedifican, colaborando con Él. ¿Vio? Entonces dice, nos volvimos cada uno a su tarea. Y desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra. La otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Estaban preparados tanto para la edificación como para presentar batalla si el enemigo volvía. ¿No? Entonces, y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra. Estaban involucrados en la obra, pero la otra mano no la tenían vacía. ¿Qué tenían en la otra mano? Tenían la espada, dice. Tenían la palabra de Dios. ¿Para qué la palabra de Dios? Para hacer retroceder a Satanás, para hacer retroceder todo pensamiento, para hacer retroceder todo sentimiento que se levanta en contra de la obediencia a Cristo. ¿Vio? Y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Fíjese dónde tenía la espada ceñida a su lomo. ¿Dónde está la fuerza del creyente? En la fe, pero también en la palabra. Fíjese qué maravilloso. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, dice. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. ¿Vio? Eso es malo. Porque si estamos lejos los unos de los otros, ahí Satanás tiene lugar donde meterse. Aunque esté el muro. ¿Vio? Nosotros pues trabajamos en la obra. Y, perdón. El 20. El 20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta. Fíjese, la trompeta siempre está involucrada ahí. Gracias, Jesús. En el lugar que oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. Fíjese. Cuando escuche la palabra, ¿vio? Que lo anima a usted, que lo alienta a usted, reúnase con los hermanos. ¿Dónde? Donde el Señor puso para que los hermanos se reúnan. ¿Dónde se reúnen los hermanos? En el cuerpo de Cristo. En la iglesia local. ¿Vio? Por eso cada vez que se escucha la palabra, cada vez que se escucha la trompeta, está dando un mensaje. ¿Qué mensaje? Que hay un lugar y hay un día donde el cuerpo de Cristo se reúne. ¿Para qué? Para poder ser fortalecidos por el Señor. Para poder ser alentados los unos a los otros. Fíjese. Entonces dice en el 20, y en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará con nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Estaban preparados. Siempre estaban preparados.
También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, dentro del fundamento de paz. Amén. ¿No? Permanezcan allí. Y de noche servirán de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me había seguido, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Fíjese qué maravilloso. Gracias, Jesús. Alabado sea el nombre del Gracias, Señor. Entonces ahora vemos que a veces la oposición puede venir de adentro a la edificación. Y no es una oposición que yo me opongo a mi hermano, que yo le pongo el pie a mi hermano para que él no edifique, sino que muchas veces ese desánimo que viene a nuestras vidas, ¿vio? Porque Satanás ataca y ataca y ataca, ¿vio? Y nos quiere hacer ver cosas que el Señor no nos permite ver. Ese desánimo muchas veces quiere desviarnos a nosotros de la edificación, ¿vio? Pero como decíamos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Gracias le damos al Señor, hermano. Que el Señor bendiga a los hermanos que nos han estado escuchando, los fortalezca, los aliente cada día más a través de su palabra y también guarde de nuestras vidas, hermano. No sé si quería compartir algo, amor. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Nos vamos a despedir hasta el día lunes a las 10 de la mañana. Y bueno, ya los hermanos que están cerca del barrio El Tambo, la calle José Hernández 384, José Hernández 384, ahí está la iglesia, nuestra amada iglesia del Señor Jesucristo. Los esperamos el día sábado a las 19 horas y el día domingo a las 10 de la mañana para poder reunirnos y alabar y glorificar el nombre del Señor, hermano. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque tu palabra nos alienta cada día, Señor. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y gracias te damos porque sabemos ahora que estamos dentro del vallado. Y aunque Satanás está buscando alrededor a quien devorar, no puede tocarnos, Señor. No puede tocarnos porque Él no puede entrar, Señor, dentro del vallado. Y no permitas que nunca, Señor, nosotros salgamos de ese vallado para poder ser presa de Él, Señor. Gracias te damos. Alienta, Señor, fortalece a aquellos que están pasando por diferentes situaciones, Señor, para que tu palabra se pueda dar a conocer y pueda ser glorificada en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados.